Muy buenas a todos y bienvenidos a la 26ª etapa de la segunda temporada de Primera Categoría, su programa de ciclismo en Neo FM. Soy David Fernández y conmigo tengo aquí a Pepe Trajorra. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes, David. También, por supuesto, a Daniel Peña Roldán. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, David. Y por último, pero no menos importante, nuestra compañera Laura Benito. Laura, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En el programa de hoy tenemos bastante actualidad. Vamos a repasar movimientos como el del Cofidis, que se queda en el pelotón internacional para muchos años. Tenemos noticias un poco más tristes, como algunos episodios de racismo, pero tenemos también noticias esperanzadoras, como la vuelta de Jakobsen. Y por supuesto repasaremos los resultados de la Vuelta al País Vasco, del Tour de Turquía y de todas las carreras que se han disputado a lo largo de esta semana. Recuerden seguirnos en nuestros canales oficiales de iVoox, Spotify y YouTube para no perderse ninguno de nuestros programas y por supuesto seguirnos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram @primeracat. Sin más, comenzamos. Y comenzamos con nuestro bloque de noticias breves, Laura, que de entrada nos lleva a alguien que no va a ir al Tour de los Alpes. Pues según informa la revista Velonews, Egan Bernal será quien no participará finalmente en el Tour de los Alpes, que se corre la próxima semana en Italia. Aunque tenía previsto tomar parte para preparar el Giro de Italia del próximo mes, parece que seguirá entrenando en Colombia para conseguir su pico de forma. Por su parte, Nairo Quintana sí que participará en los Alpes, aunque su objetivo principal es el Tour. La verdad que Pepe sorprende, ¿no? Que Egan Bernal, que parecía que iba aquí a ir a los Alpes para ya empezar a medirse de verdad con sus principales rivales del pelotón, de momento prefiere reservarse. Sí que sorprende, sobre todo viendo cómo ha sido el arranque de temporada del colombiano. Lo vimos bastante bien en las primeras carreras, en unas que a priori no deberían haber sido su principal objetivo, como en Estrade Bianche, donde consiguió incluso un podio, pero después no lo hemos llegado a volver a ver bastante combativo, competitivo con los que a priori tienen que ser sus rivales en el Giro de Italia, que es su principal objetivo de esta temporada. Quizás por eso precisamente el equipo o el mismo hayan optado por seguir con el entrenamiento en altura para llegar en las condiciones más óptimas posibles a esta cita en la que de verdad va a tener que poner las cartas sobre la mesa y ver si lo del año pasado fue un espejismo y vuelve el mejor Egan Bernal. Luego tenemos una noticia, en este caso también negativa, ya que tenemos un retiro de uno de los miembros más veteranos del pelotón internacional, Laura. Pues es el caso de Roman Sicar, el veterano corredor, como ya decías, de 33 años, aparca su bicicleta por un problema cardíaco que le impide hacer deporte a alto nivel. El de Bayona, hasta ahora ciclista del Total Direct Energy, corrió con el Euskaltel entre 2010 y 2013 y pasó en 2014 al Eurocar. La verdad es que es una mala noticia, evidentemente, que Roman Sicar se tenga que bajar definitivamente de la bicicleta del máximo nivel. Vamos, recuerdo el año pasado, cuando en la Vuelta a Andalucía tuvimos la oportunidad de hablar con él y la verdad que es una auténtica lástima perder a corredores, además, bastante, sin ser de los que lucha por las principales carreras, sí que era un corredor bastante querido, Daniel. Sí, un ciclista que, como recordaba Laura, pasó por las filas del Euskaltel, ¿no? Y que estaba muy relacionado con Euskadi y, bueno, su única victoria como profesional, recordemos que fue en territorio español, en la subida al Naranco en el año 2009, cuando precisamente militaba en otro equipo vasco como era el Orbea. Ha sido un ciclista peleón, no era una gran estrella, pero de esos que siempre daba presencia a los equipos y que, bueno, es una lástima, ¿no? Que se tenga que retirar por una causa así. Pues por supuesto que le deseamos lo mejor al ciclista francés, que se cuide mucho, que es lo más importante en este caso. Quien sí que de momento no tiene intención de abandonar el pelotón internacional es uno de los equipos, precisamente Laura, más queridos del pelotón. Pues este equipo es el Cofidis, que está asegurado hasta al menos 2025 al renovar el acuerdo del patrocinio con la empresa de crédito francesa. Además, la cantidad de dinero que recibe la estructura por lucir los colores de Cofidis aumenta en 1,5 millones de euros y se estima que rondará en total los 20 millones. Vamos.
una cantidad bastante grande. Otra buena noticia que viene de la mano con un equipo femenino que se creará en 2022 con un presupuesto cercano al 1.000.000 de euros y que comenzará en la categoría continental. Pues desde luego nos alegramos mucho de que Cofidis siga con nosotros en el ciclismo y además viene Pepe, yo sé que te va a alegrar a ti como especial fan de equipo Cofidis, como así acredita tu maillot. Viene con un equipo femenino debajo del brazo que desde luego ayuda también a contribuir al ecosistema de las féminas. Para empezar, el hecho de que lo que ocurre en el equipo Cofidis, ¿no? De tener este patrocinio asegurado durante tantísimos años desde su fundación. Es el equipo que más tiempo lleva con la misma estructura financiera desde su fundación en el año 96. Es una garantía de tranquilidad, ¿no? Para la propia estructura y para los corredores. Es un equipo en el que muchos corredores deciden pasar muchos años porque tienen garantía de continuidad ahí. Ya lo hemos visto con nuestro queridísimo amigo Luis Ángel Mate, que se pasó nada menos que 10 temporadas en el equipo. Y claro, al tener todo esto asegurado para más años y estar incluso en el World Tour, como ya ocurre ahora, ¿no? Pues el equipo femenino era el siguiente paso natural, como estamos viendo en otros muchos equipos masculinos, como el Movistar Team o el Jumbo. Y pues está claro que es una fantástica noticia y que esperemos que consigan también muchas victorias y que caigan también como el equipo masculino, que sin duda, como tú has comentado, David, es uno de los más queridos del pelotón. Y que, por cierto, yo estoy esperando todavía que me firmen mi maillot. Esperemos que la pandemia lo permita porque está todavía vacío. Sí, sin duda que una empresa, ¿no? En este caso como Cofidis, lleve tantos años apostando por el ciclismo, como comentaba Pepe, el equipo se gestó en 1996, pero empezó a correr en el 97, que una empresa lleve 24 años apostando por el ciclismo, más allá del equipo, ¿no? Porque también ha estado ligado, por ejemplo, a la Vuelta a España, y que lleve tantos años y de nuevo renueve el patrocinio otros 4 o 5 años más, siempre es bueno porque eso siempre, como comentaba Pepe también, hace que los ciclistas se sientan seguros dentro de la estructura del equipo y no tengan problemas en renovar sus contratos de alguna forma ser más fieles, ¿no? a ese equipo. Hombre, y además destaca de este equipo que esa estabilidad que muchas veces falta en el ciclismo por cómo es este mundo, hombre, que un patrocinio sea tan duradero, desde luego da una calidad de vida a sus corredores que sin ser los mejores pagados del pelotón, bueno, saber que por lo menos tu equipo no va a desaparecer de un día para otro, desde luego es más que bueno. En este caso, ahora nos vamos con una noticia bueno, la peor noticia que tenemos en el día de hoy, Laura, que tiene que ver con el racismo. Pues como ya adelantabas, la Unión Ciclista Internacional ha condenado los insultos racistas que el corredor del Cofidis, Nasser Bouhanni, sufrió tras su participación en la Cholet Pays de Loira, donde protagonizó una peligrosa maniobra que lesionó a Jack Stewart. El francés recibió graves insultos de corte racista en las redes sociales a raíz de este incidente y la UCI ha mostrado públicamente su rechazo. Y como ellos mismos dicen en su comunicado, ni siquiera la maniobra que realizó justifica el ser discriminado de esta forma. Yo creo que lo último que has dicho es lo más importante, ¿no? No hay ninguna maniobra que justifique un insulto racista y es que se ha formado una auténtica polémica a raíz de esa maniobra, Pepe, y que ha derivado en, desde luego, sacar lo peor de la gente y de las redes sociales. Es una lástima que esto ocurra en un deporte tan saludable, ¿no? Y con una afición tan sana y tan respetuosa como es el ciclismo. No sé si estamos asistiendo un poco a la futbolización del deporte en general. También yo creo que incide mucho el hecho de las redes sociales, como estás comentando, que sacan lo peor de las personas y donde, bueno, no nos pensamos muchas veces, dos veces lo que decimos. Es una verdadera lástima y esperemos que sean hechos aislados porque al igual que ocurre en cualquier otro deporte, los insultos racistas no están nunca justificados de ninguna manera. No, sin duda, Bouhanni se equivocó, ¿no? En aquella carrera con esa maniobra, pero yo creo que la gente no es nadie, ¿no? Para luego tratar a una persona ya
por una acción puntual tratarlo de esa forma y realizar insultos racistas, ¿no? Ya vimos como en el caso de Groenewegen, cuando provocó aquel accidente con Jacobsen el año pasado, que también sufrió, en este caso no insultos racistas, pero sí que amenazas, ¿no?, de muerte incluso tanto a él como a su familia. Y yo creo que está completamente fuera de lugar. Las acciones, los errores que puedan tener hay que sancionarlos, ¿no?, desde el punto de vista de las organizaciones, pero en ningún caso la gente puede tener este tipo de actitudes, ya sea en persona físicamente o en las redes sociales, ¿no?, donde muchas veces ese anonimato hace que salgan muchos valientes, ¿no?, que se atrevan a insultar de esta forma. Y por desgracia pasa en el ciclismo igual que pasa en otros deportes, pero bueno, al final son hechos puntuales que hay que tenerlos presentes, pero tampoco creo que haga falta darle mucha más importancia, porque al final suelen ser gente cobarde que eso, se esconde detrás de un nick anónimo que aprovechan para volcar ese odio, que en este caso ha sido mediante insultos racistas, ¿no? De hecho, el propio Buani dijo que ya no era la primera vez, pero que la verdad es que estaba ya bastante cansado de aguantarse, digamos, de callarse, ¿no? El estar aguantando estos insultos, así que ha decidido tomar parte en el asunto. Y bueno, y como comentaba, yo creo que Daniel lo ha dado con el punto, ¿no? Uno de los problemas que tienen las redes muchas veces es que los aficionados de lo que sea, del ciclismo, del deporte o de fuera del deporte, muchas veces se toman unas libertades o quizás creen tener un poder que realmente no tienen, como es el de hacer ese juicio ellos mismos, ¿no? Eso, como comentaban, ¿no? Cuando el caso de Groenewegen, amenazas de muerte incluso que recibió el ciclista por el accidente con Jacobsen, que, hombre, personalmente creo que no estaban fuera de lugar, evidentemente se equivocó, cometió un error muy grave, pero para eso está la UCI, para eso está su equipo, para eso está, en el peor de los casos, unos tribunales que son los que tienen que juzgar la causa y no unos usuarios de Twitter que, como ahí se esconden detrás de un nick y que no y que en muchos casos ni siquiera se muestran, ¿no? Pero que luego son muy valientes y desde luego es un problema que, como me ha hecho gracia el comentario de Pepe, ¿no? Una futbolización del ciclismo un poco. Y de hecho hace unos días tuvimos esta polémica por un insulto racista en el fútbol también, o sea que la verdad es que es una lacra que hay que acabar con ella lo antes posible y esperemos que sea la última vez que tengamos que dar una noticia de este tipo. Bueno, hablábamos de Groenewegen y es que eso enlaza con la buena noticia, Laura, que tenemos ahora. Sí, pues esta sí que es una buena noticia y es que el neerlandés Fabio Jacobsen ha vuelto a la carretera en una prueba internacional, 8 meses después del escalofriante accidente sufrido en el Tour de Polonia, como ya anunciabas, y está participando en la Vuelta a Turquía de estos días para recuperar la forma poco a poco. Esperemos verle de nuevo luchando por victorias. De hecho, hace estos días Pepe, hablando de la vuelta a Turquía, comentaba que muy pronto veríamos de nuevo a Jacobsen logrando victoria. Esperemos que sea más que pronto, porque desde luego ya verle en la carretera de nuevo, después de lo que ha pasado y después de saber cómo ha sido las partes más dolorosas casi del proceso, es una alegría auténtica tenerla ahí. Es desde luego la mejor noticia de lo que llevamos de año ciclista y seguramente sea la mejor noticia de toda la temporada de las que vamos a tener de aquí a que acaben las carreras de bicicletas en octubre. Seguramente si volvemos atrás a ese mes de agosto y al Tour de Polonia, aquellas imágenes que nos dejaron tan impactados con el terrible accidente de Jacobsen, muchos pensábamos en ese momento que posiblemente no volviera a montar en bici o que quizá le pasaría algo aún peor, por lo que ahora, aunque haya pasado tantos meses, volverlo a ver no solo sobre la bici, sino compitiendo con su equipo es una alegría enorme. El corredor estaba muy feliz, sus compañeros de equipo también, y prácticamente todo el pelotón estaba de fiesta por volver a ver a Jacobsen, que recordemos que en su momento, cuando tuvo ese percance, ¿no?, con Groenewegen y con el propio trazado y con las medidas del circuito, que ya hemos comentado alguna vez que el Tour de Polonia es bastante regulero para estas cosas,
era uno de los sprinters más destacados del pelotón. Venía de un año en el que estaba en racha, en el que se había estado codeando con los más importantes velocistas de todo el panorama internacional, y esperemos que poco a poco vuelva a encontrar el ritmo y que alcance ese nivel tan fantástico que tenía antes del accidente. Sí, sin duda, como comenta Pepe, Jacobsen era, antes del accidente, uno de los mejores sprinters del pelotón, posiblemente en el top 5. Creo que no, que en eso podemos coincidir mucho. Y ya es una suerte, ¿no?, que después de que en ese accidente incluso llegásemos a temer por su vida, que pueda volver a montar en bici, que pueda volver a competir, y ya lo siguiente, ojalá, ¿no?, que pueda volver a ese nivel que tenía antes del accidente. Por otro lado, el otro día leí que él no recuerda el momento de la caída, y eso sí que es cierto que de alguna forma le puede ayudar, ¿no?, a que no tenga miedo, ¿no?, a montar en bici, porque desde luego sufrir un accidente así y luego volver a competir puede provocar, ¿no?, que en un momento dado te cree cierta inseguridad, y en ese sentido, ¿no?, que él no recuerde justo el momento de la caída puede que ayude, ¿no?, a que compita de una forma totalmente normal, y ojalá, ¿no?, que le veamos a ese nivel de estrella mundial como era. Además, yo me quedo de ahora de las imágenes que se han visto de cuando Turquía, me quedo con esa sonrisa, ¿no? Con esa sonrisa de persona que de verdad está alegre porque está volviendo a hacer lo que les gusta, que no es otra cosa que montar en bicicleta y, bueno, ser profesional de ello, que es algo complicado de conseguir, él lo ha hecho, y se ha codeado con los mejores, y saber que puede estar ahí de nuevo, pues es la mayor de las alegrías para él y, por supuesto, para todos los aficionados. Evidentemente, he estado consultando, de hecho, los resultados porque, bueno, no ha estado peleando por las victorias ni muchísimo menos, al contrario, de hecho, ha estado llegando de los últimos, pero creo que es lógico también, tiene que tomar la forma. Evidentemente, él es consciente también, de que son muchos meses sin competir, y eso el cuerpo también se tiene que acostumbrar de nuevo a coger ese ritmo competitivo, y después de por todo lo que ha pasado, que esté ahí ya es un premio, y seguro que lo veremos muy, muy prontito ya volviendo a disputar los mejores sprints del mundo, y por qué no llevarse varias de las victorias más prestigiosas, porque seguro que va a conseguirlo en un futuro. Dicho lo cual, cerramos el bloque de las noticias breves y, Laura, comenzamos con los resultados de las carreras. En este caso empezamos aquí en España. Pues la primera de todas es la Isulia, como era de esperar, que no decepcionó. Y si la semana pasada le contábamos en directo la victoria de Alex Aramburu, al día siguiente Tadej Pogačar y Primož Roglič nos regalaron un final de etapa épico. Los dos eslovenos entraron juntos en meta, pero el de Emirates llegó por delante, dejándose ambos la piel en la carretera. Al día siguiente, otro Astana se llevó el gato al agua con el triunfo de Jon Izagirre al sprint por delante de Pello Bilbao, McNulty, Vingegaard y Buchmann. La penúltima etapa nos regaló una de las imágenes más bonitas de la carrera, con la entrada en meta de Mikel Honor y Josef Cherny, compañeros en el de Cooney, juntos con varios segundos de ventaja. El fin de fiesta lo puso David Gaudu con su victoria por delante de un Roglic que firmaba su victoria en la general. Tras él, Vingegaard, Pogačar, Yates, Pello, Valverde y Mikel Landa. Qué magnífico espectáculo nos ha dejado esta vuelta al País Vasco. Daniel, Pepe, contadme vuestro análisis de la prueba vasca. Bueno, una carrera espectacular, ¿no?, desde el punto de vista del espectáculo, valga la redundancia. Sí es cierto, ¿no?, que parece que desde que se reanudó el ciclismo el año pasado, después de la pandemia, los ciclistas nos están deparando muchísimo espectáculo, están corriendo muy al ataque, y esta Itzulia no ha sido nada diferente, ¿no? Hemos visto un Alex Aramburu que para mí hay que destacar, ¿no?, el nivel que está demostrando. Por fin, ¿no?, ha conseguido esa victoria que, bajo mi punto de vista, tanto merecía. Un ciclista que, sin hacer tanto ruido como otros ciclistas españoles, ¿no?, se está demostrando que tiene un nivel muy, muy bueno para ese tipo de llegadas, ¿no? Y en este caso, con ese ataque, ¿no?, a 10 kilómetros de meta, nos sorprendió y consiguió una victoria muy, muy importante, que ojalá sea la primera de muchas. Y luego
esa disputa de la general entre Pogačar y Roglic, la primera vez que se veían desde el Tour de Francia del año pasado, ha sido sin duda espectacular, y esa última etapa camino de Arrate fue muy muy bonita, con lucha desde lejos, y finalmente fue Primož Roglic, ¿no?, el que se llevó la general y de alguna forma vengó aquella victoria de Pogačar el año pasado en el Tour en esa última contrarreloj. También destaco, y me gustó mucho esa victoria de Koenig, ¿no?, que parece que, como siempre decimos, ¿no?, que pueden ganar con cualquier ciclista, y en este caso en la penúltima etapa consiguieron llegar primero y segundo, y vimos, ¿no?, cómo disfrutaban de ese doblete tan espectacular. Bajo mi punto de vista, una vuelta al País Vasco muy bonita desde el punto de vista del espectáculo, y como siempre no ha defraudado. Yo lo primero que pensé durante estos días de vuelta al País Vasco es cuánto habíamos echado de menos la Izulia el año pasado, que nos quedamos sin esta carrera. Fue una de las pocas carreras World Tour al final que tuvo que suspenderse, y te quedas más... Te das cuenta, ¿no?, cuando ves el tremendo espectáculo, como ha comentado Daniel, que ha habido. Quizás sí se echó de menos todo el público que suele haber, ¿no?, la impresionante afición del País Vasco, que sin embargo sí vimos algunos aficionados, ¿no?, en los distintos puntos importantes de la carrera, el último día en Arrate, por ejemplo, pero claro, lejos de lo que habitualmente suele haber. Sin embargo, eso, los recorridos y los trazados, la orografía del País Vasco es tan maravillosa que facilita una carrera tremenda y una competición fantástica. Y como comentaba Daniel antes, los ciclistas parecen dispuestos a ir a por todas y no se están dejando nada. La competición que hemos visto, por ejemplo, entre Roglic y Pogačar no tiene nada que ver, por ejemplo, a lo que hubo en el Tour del año pasado, y seguramente tampoco tenga nada que ver con lo que habrá en el Tour de este año. Bueno, hemos tenido un problema técnico con nuestro compañero Pepe, que lo hemos perdido, pero no pasa nada. Bueno, mientras lo recuperamos, voy a aprovechar para comentar un par de cosas que fíjate lo comentaba Laura, lo comentaba Daniel también, esa victoria del de Koenig, que yo no sé a vosotros, pero a mí personalmente me recordó a ese final de etapa. Creo recordar que era en el Tour, si no me equivoco, que, que Kwiatkowski y Richard Carapaz llegaron juntos a la meta, ¿no?, en el que Richie le regaló la victoria, de alguna forma, entre comillas, le regaló a- al corredor polaco. Y la verdad es que una escena muy bonita y muy de compañerismo, de esas que nos gustan ver en el ciclismo, porque nos traen y nos evocan ese verdadero espíritu que tiene este maravilloso deporte. Luego, respecto a lo que es el rendimiento de Roglic, bueno, evidentemente ya no vamos a descubrir ahora a Primož Roglic, creo, ni a Pogačar ni a ninguno, pero desde luego el magnífico palmarés que se ha labrado el esloveno del Team Jumbo-Visma en el último año y pico, prácticamente desde el 2019 y 2020, es devastador. O sea, una cantidad de victorias tremenda, y sobre todo muchos grandes resultados, porque no todos son las victorias, evidentemente. De hecho, mira, aquí tengo el dato por delante. Desde que ganó la Vuelta al País Vasco, la anterior que se disputó, ha ganado en Romandía, ha ganado en Eslovenia, hizo un cuarto y un segundo en el Tour, ganó una vuelta en un Tour de los Emiratos, una Tirreno, otra Romandía, tercero en el Giro, ganó dos vueltas a España, ganó el Tour de Line, y quitando la caída que tuvo en la París-Niza, que le hizo quedar decimoquinto, que si no seguramente también lo hubiera ganado. O sea, es desde luego un auténtico recital el que nos está ofreciendo el corredor esloveno, con un nivel sensacional. A mí me encanta. Parece que ya tenemos de nuevo con nosotros a Pepe, que lo hemos recuperado después de los problemas técnicos. Bueno, Pepe, pues sigue, continúa con tu análisis. Las cosas del directo, que son muy malas. Nada, comentando lo que no vamos a ver en el Tour de Francia de este año. Ojalá me calle en la boca, pero seguramente no. Entonces, pues bueno, esta es la magia de las carreras de una semana, y de algunas en concreto, como esta Izulia, que en mi opinión es de las más bonitas
de todo el calendario. No podemos dejar pasar, por supuesto, el papel, ¿no?, de los ciclistas españoles, y cuando digo el de los ciclistas españoles me refiero obviamente a nuestro Alejandro Valverde, ídolo nacional, que, que volvió a demostrar que si seguía un año más en la bici no era porque quisiera darse un paseo en vez de entrenar con la grupeta de Murcia, sino porque tenía mucho ciclismo y mucha fuerza en las piernas, y así lo demostró estando con los mejores en todas las jornadas importantes y con un papel excepcional, de hecho, especialmente en la última etapa, la de Arrate, donde quedó tercero después de los dos fugados, ¿no? De Godú, el vencedor de etapa, y de Roglic, el a la postre vencedor de la clasificación general, lo que dio una imagen sensacional de un Valverde que volvió a hacer top 10 después de su gran desempeño en la Volta a Cataluña y de la victoria, por supuesto, en el Gran Premio Miguel Indurain, que de nuevo vuelve a ser quien salve los papeles de un ciclismo patrio que, bueno, no termina de encontrarse. Veremos a ver cuando lleguen las grandes vueltas, que siempre es nuestro terreno, ¿no? Y en el que más intentan lucirse los corredores españoles, a ver qué tal se les da. De momento, Valverde un año más es el que mejor está luciendo y el que mejores resultados está cosechando. Yo solo voy a hacer una última anotación, por cierto, que no lo hemos comentado previamente, que respecto al Jumbo Visma, ahora que estamos hablando tanto de Roglic, y es que van a cambiar el maillot de cara al Tour de Francia, lo cual vamos a ver un diseño diferente, elegido además por los seguidores. Cambian ese amarillo y negro por un negro más predominante, diferentes diseños, así que es una anotación que queríamos hacer antes de seguir, que nos lo hemos comentado previamente en las noticias breves. Ahora, desde el País Vasco A nos ver si vamos... ese mayor, Sí, perdón, no les hace perder el Tour otra vez. esperemos, porque la verdad es que sería, desde luego, unos platos de buen gusto el perder el Tour de nuevo. En este caso, Laura, dejamos el País Vasco y nos vamos a la más inmediata actualidad. Pues sí, esta vez nos vamos a Turquía, donde se está disputando el Tour presidencial de Turquía, donde está quedando claro que los viejos rockeros nunca mueren. Mark Cavendish se ha erigido vencedor ayer en la segunda etapa de la prueba en un intenso sprint donde cuando Jasper Philipsen lo tenía todo de cara, lo adelantó como un avión en meta para llevarse el triunfo. Nada esperado. Por detrás aparecen nombres como André Greipel, el corredor del Burgos, Manuel Peñalver y el del Euskaltel, Juanjo Lobato. Precisamente todos estos hombres disputaron la victoria en la etapa del domingo, solo que fue Arvid de Klein quien se llevó el triunfo. Cavendish lidera la general con de Klein segundo y Philipsen tercero, Peñalver 13 y Lobato 18. Desde luego del Tour de Turquía, mucha gente no esperaría gran cosa, ¿no? Porque al final no es una de las carreras más prestigiosas del circuito internacional, pero desde luego, Pepe, que te veo negar además con la cabeza, dándome la razón, estamos viendo unos finales y unos sprints muy buenos, ¿eh? Si algo tiene bueno el Tour de Turquía, aparte de que te permite un maravilloso implante capilar en caso de que sea necesario, como ya recordó el amigo de la casa Juan Lobato el otro día en su cuenta de Instagram, muy recomendable por cierto, son sus sprints, claro. Algunas veces la participación es mejor, otras es peor, pero siempre se viven unos finales masivos bastante interesantes, y este año, bueno, en concreto ya, que nos ha permitido ver otra vez a Mark Cavendish levantando los brazos después de 3 años, que se dice pronto, porque desde febrero de 2018 ver a un campeón como Cavendish, que lo ha ganado prácticamente sprint de todos los colores, pues es una alegría volverlo a ver. No sabemos cuántas viejas glorias volverán a resucitar este año, hay todavía alguna más por ahí que lleva unos cuantos meses y años sin ganar. Esperemos que este sea el suyo y esperemos seguir viendo volatas interesantes en este Tour de Turquía. Sí, está claro que Cavendish no ha ido a Turquía a ponerse pelo, porque desde luego luce pelazo todavía. Y yo ya lo dije en su momento, ¿no? Cuando se anunció su fichaje por De Keuning, cuando muchos querían ya retirarle. Yo creo que si él disfruta corriendo y encima gana, que parece que vuelve a esa senda del triunfo,
pues bienvenido sea, ¿no? Y también vemos a un Greipel que se reinventó, ¿no? De alguna forma cuando dejó de ser uno de los mejores sprinters del pelotón y empezó a correr carreras, ¿no? Como más clásicas, más también de pavé, ¿no? Y que también está ahí. Yo ojalá veamos en este Tour de Turquía, en las etapas que quedan, algún sprint a cara perro, como se suele decir, ¿no? Entre estos dos grandes ciclistas que en el pasado nos depararon, nos hicieron disfrutar de grandes finales al sprint, ya que en su momento fueron sin duda los dos mejores sprinters del pelotón. Yo además me quedo en concreto con la etapa de ayer lunes, con lo bien que lo hizo Marc Cavendish, porque no es solo ya que ganase a Jasper Phillips en el sprint, sino el cómo lo ganó. Para el que no viese la etapa, el Alpecin le trabajó muy bien a Jasper Phillips en ese final. Llegó con dos corredores casi hasta los últimos metros, luego ya se quedó el último relevo y ya llegó el sprinter hasta el final y prácticamente, además de hecho, los comentaristas de los compañeros de Eurosport lo estaban diciendo, va a ganar porque es que iba solo, es que tenía la victoria ganada, pero Cavendish venía como un auténtico avión desde atrás y le adelantó en el último momento y se acabó llevando la victoria. Evidentemente, Cavendish no es el Cavendish de antes, ni seguramente bueno, ni seguramente no, ni lo va a volver a ser, pero lo que sí que queríamos ver, y es lo que comentaba Daniel, es ese Cavendish competitivo, ese Cavendish que de verdad puede dar el nivel en un buen sprint, y creo que este caso es de los mejores. Estamos hablando de un Philipsen que no es, digamos, una vieja gloria, que es un corredor que desde luego está haciendo una muy buena temporada, y hacerle ese adelantamiento que le hizo, a mí me ha recordado al mejor Cavendish desde luego. Sí, además parece que tomaron nota de esa primera etapa, porque recordemos que la primera etapa se tuvo que cambiar el recorrido por motivos climáticos, ¿no? Por nieve. Y tanto la primera como la segunda etapa acabaron en el mismo sitio, era exactamente el mismo final y en la primera de Keunid en una curva se vio un poco cerrado y quedaron un poco fuera de esa disputa final del sprint y el segundo día sí que supo Cavendish sacar partido a ese treno del Alpecin que estaba trabajando para Philipsen y finalmente conseguir esa victoria. Desde luego era una curva bastante traicionera. Y era salir de esa curva era muy importante para poder llegar bien a la meta y así lo hizo el Alpecin, así lo hizo Cavendish. Desde luego el trabajo del Alpecin y de Philipsen fue impecable, las cosas como son. O sea, de hecho fue más mérito de Cavendish que de mérito de los compañeros de Mathieu Van Der Poel. Precisamente, seguimos con Philipsen, en este caso nos vamos a otro país también, pero donde tenemos pruebas masculinas y femeninas con muy buenos resultados. El Che de Pri femenino nos ha regalado la victoria de Lorena Vives del DSM por delante de otra vez Emma Nusgarn, que ya como comentábamos la semana pasada, otro gran resultado para la joven danesa. También gran rendimiento de Sandra Alonso del Vizcaya Durango, que finalizó octava. Y en chicos, Jasper Philipsen se impuso a Bennett y Cavendish en un durísimo sprint. Pues en Manosgar, una vez más, yo creo que, bueno, y espero que sea así la tónica durante toda la temporada. Esperemos que además se lleve alguna victoria, porque de momento parece que se le está resistiendo un poco. Pero poníamos para poner en contexto también un poco lo que hablábamos de Marc Cavendish hablando de la Vuelta a Turquía. Estamos hablando de que ya no solo le planta cara a Philipsen o a André Greipel, que evidentemente ya viene de vuelta, sino que a todo un Sam Bennett, que es uno de los mejores sprinters del pelotón, estuvo disputando ese sprint, aunque al final se lo llevó Philipsen, Pepe. Empezando por el caso femenino, como bueno, siempre viene bien recordarlo, los grandes fichajes que hizo el Movistar Team para su escuadra femenina y que tan buenos resultados le está dando. Estaba claro que el fichaje estrella del año era el de Van Vleuten, ¿no? Que ya nada más con ese Tour de Flandes tiene completamente amortizada la temporada para el equipo telefónico y que sin duda no va a ser su única victoria si la da a través de Flandes.
pero el joven talento de Emma Norsgaard y todos los segundos puestos, esperemos que sí, que termine rematando después de todos los palos que está haciendo, son fantásticos, una señal de que el futuro del Movistar femenino es brillante, el futuro y el presente, por supuesto. Algo que hace poco un equipo tan nuevo como el Movistar en carreras en las que jamás habría soñado con estar disputando, pues ahí los tienes haciendo podio. El caso de la carrera masculina, pues bueno, quizá hubiera sido lo más lógico, lo que todos habríamos pensado de esa victoria de Bennett, ¿no? Tanto por el equipo en el que corre, como por ser uno quizá de los tres mejores sprinters del mundo, pero esto es lo que pasa en una volata que nunca se sabe, y el caso de Philipsen, que estuvo completamente genial. Sí, bueno, comentamos por partes. Emma Nosgar lleva 10 días de competición y 5 segundos puestos. O sea, una de cada dos días que corre hace segundos. Yo creo que tarde o temprano, más temprano que tarde, digamos, acabará llegando esa victoria que sin duda se merece esta joven ciclista de solo 21 años, ¿no? Y en cuanto a la prueba masculina, sí es cierto, ¿no?, que el de Keunig parecía que había muchas ganas de que Cavendish consiguiese una victoria, y en ese caso la sensación fue de que Bennett le intentó lanzar, y al final Philipsen fue un poco más listo, ¿no?, que los ciclistas de Keunig, y supo imponerse en ese sprint. Ya han conseguido la victoria con Cavendish, como comentábamos antes, en Turquía, así que veremos qué pasa, ¿no?, la próxima vez que vuelvan a coincidir Bennett y Cavendish. Pues seguro que van a saltar chispas y al máximo nivel como siempre, porque desde luego ciclistas de esta talla es lo que nos ofrecen, por supuesto. Ahora pasamos, Laura, dejamos el Shell de Bris para irnos a Grecia. El Tour de Roda. Marceli Boguslawski se impuso en el prólogo de la prueba griega, mientras que Christian Cox se llevó las dos siguientes y en la tercera se puso líder. Finalmente, Karl Lauk ganó al Afadon y Fredrik Davernes se llevó la general. Aquí no os voy a pedir un extenso análisis de la prueba, sino que vamos directamente a comentar las carreras que tenemos la semana que viene, porque tenemos mucho ciclismo, ¿eh? Especialmente un domingo muy cargado. Mañana comienza la Volta de la Comunitat Valenciana y tendremos la Flecha Brabanzona tanto masculina como femenina. El viernes comienza la Vuelta a Colombia y el sábado los nacionales de Ecuador. Para terminar, un domingo por todo lo alto, la Volta Comunitat Valenciana Femenina, el Gran Premio Industria y Comercio de Italia, la Amstel Gold Race en su edición masculina y su edición femenina, el Gran Premio Femenino de Chambéry y el final de los nacionales de Ecuador. Y además el lunes comenzará el Tour de los Alpes. Pepe, Daniel, ¿qué esperáis de esta semana de ciclismo? Por favor, contadme. Bueno, mucho espectáculo, ¿no? Muchos días de competición en diferentes partes del mundo, y por suerte, ¿no?, esta Vuelta a la Comunidad Valenciana, que después de ser pospuesta, ¿no?, en ese mes de febrero, se va a poder disputar, y sin duda la prueba más importante es esa Amstel Gold Race para abrir el tríptico, ¿no?, de las Ardenas el próximo domingo. Y bueno, ¿no?, veremos a ver. Seguro que depara mucho espectáculo, aunque este año recordemos que se disputa en un circuito cerrado, ¿no? Darán siempre vueltas, ¿no?, en torno a ese mismo circuito, a diferencia de lo que suele ser habitual los otros años, pero los organizadores lo han decidido así para evitar, ¿no?, las aglomeraciones y que el público acuda, ¿no?, a más sitios a intentar ver la carrera, pero sin duda seguro que vemos mucho espectáculo como siempre en esta carrera. Para poner la nota nostálgica, con la Flecha Brabanzona terminan las carreras las clásicas de Flandes, y bueno, parece mentira lo rápida que va la temporada ciclista. Hace nada estábamos disfrutando de la Onlock con toda la ilusión del mundo, ¿no? El arranque oficioso y sentimental de la temporada ciclista, o por lo menos de las clásicas ciclistas de primavera. Y bueno, ya estamos prácticamente cerrando, porque con las clásicas de las Ardenas y en concreto con Lieja termina todo este calendario de carreras de un día tan históricas
que podemos disfrutar a lo largo de la primavera. Después poco más se puede comentar de la Amstel, poco más de lo que ya ha comentado el compañero Daniel, pero sí es cierto que hay que estar atentos al regreso, por ejemplo, de Philippe Gilbert, que se había tomado unas pequeñas vacaciones después de no haberse encontrado mucho a sí mismo en las primeras clásicas de la temporada. Una lástima que es un corredor, ¿no?, que ha estado a punto de conseguir los cinco monumentos. Nada más le ha faltado a San Remo, ya se está viendo un poco sobrepasado por los jóvenes talentos del pelotón internacional, pero sin embargo vuelve y habrá que ver con qué actitud vuelve a pelear con los más importantes corredores a los que ya llevamos toda la temporada de clásicas viendo peleando en su máximo esplendor. Laura, tú de todas las que hemos hablado, ¿cuál es la que más ganas tienes de ver? Bueno, pues yo como siempre me quedo barriendo para casa, así que la Volta de la Comunidad Valenciana. No es mala elección, desde luego, ¿eh? No, Que, no. que la Volta siempre nos va a dejar algo de espectáculo, eso es asegurado. Así que, pues bueno, esto es un repaso todo lo que tenemos este fin de semana, que como decíamos no es poco. Y para terminar el programa de hoy, vamos con el ¿Sabías qué? Que nos trae nuestro compañero Pepe. Este domingo se celebra la Amstel Gold Race, carrera que, a pesar de ser neerlandesa, da inicio al popularmente conocido como Trístico de las Ardenas. Le tenemos especial ilusión a esta prueba que en 2020 tuvo que suspenderse por la pandemia del COVID y que en su última edición, la de 2019, fue el escenario de un colosal espectáculo a manos de Mathieu van der Poel. Esta interesante clásica, la más importante de los Países Bajos, disputó su primera edición en el año 1966, bastante tarde en comparación con el debut de las carreras más relevantes y destacadas de Bélgica, Francia o Italia. De hecho, resultaba bastante extraño que una potencia ciclista con tanto fervor por este deporte como los Países Bajos no tuviera por aquel entonces una prueba al nivel de las del resto de países con tradición por la bicicleta. Desde aquel año de su nacimiento, el patrocinador principal de la Amstel Gold Race ha sido ininterrumpidamente la cerveza Amstel, uno de los patrocinios más sólidos y duraderos que existen. Un nombre, el de Amstel, que también es, por cierto, el del río que atraviesa y da nombre a la ciudad de Ámsterdam, pero que está bastante alejado del actual recorrido de la Amstel Gold Race. Volviendo al patrocinio, la simbiosis entre carrera y marca alcohólica es tal que, además de los brindis con esta bebida en el podio, la Amstel es conocida como la carrera de la cerveza. Nos tomaremos una a la salud de los participantes. Pues ese dato que la verdad es muy curioso sobre los patrocinios del Amstel Gold Race, desde luego tiene uno de los nombres más curiosos. A mí me hace cierta gracia, no te voy a mentir, el nombre, ¿no? Ahí de la cerveza. Laura, Icónico. Laura, ¿tú a qué patrocinador le pondrías a la Vuelta a Andalucía? Hombre, ya que estamos hablando de cerveza, ¿por qué no la Cruz Campo? Cuidado que entonces no podemos llevarla mucho a Málaga, que allí Yo la Cruz pondría, Campo. yo pondría la Alhambra mejor, que gusta más a todo el mundo. Pero la ruta de la Cruz Campo será muchísimo mejor. La ruta de la Alhambra ya quedaría, parece que estás hablando del monumento Bueno, hay y que daría decir lugar a que confusiones. Cruzcampo ya patrocina la Vuelta a Andalucía. No está en el nombre, pero patrocina, ¿eh? Solo falta Pues un que le pasito No, cambien más. el nombre. A la claro, Vuelta a pero aquí Andalucía no, estamos a la Vuelta Ruta del hablando Sol. de los nombres. Desde luego sería curioso, y si no, cuando el presupuesto nos lo dé, le ponemos la vuelta a primera categoría Andalucía y ya con eso sí que desde luego lo, los vetamos. Pensaba que ibas a cambiar el nombre del programa y le ibas a poner la primera Cruz Campo. Yo desde aquí hago un llamamiento a nuestros compañeros de Cruz Campo. Siempre os hemos querido. A mí no me gusta la cerveza, pero yo os patrocino. Este es O un sea, os anuncio programa sin con problema. acento. Que Que este es un programa con acento con y acento, con poderío, por eso somos famosos internacionalmente, como los por Rosa. supuesto. Yo Pues digo que si los de Cruz Campo nos mandan un barril o algo para promocionarse o cualquier cosa, que aquí lo aceptamos. Cada vino le gusta la cerveza, pero el resto de equipos sí. mira, muy fácil. Nos manda, podemos hacer un acuerdo con ellos y a cada entrevistado que venga a nuestro programa le mandamos una Cruz Campo de parte de primera categoría. Yo veo ahí el negocio. A todos los amigos del programa con una Cruz Campo. Fantástico.
Pues con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy. Gracias, Daniel. Gracias a ti, David, como siempre. Gracias, Pepe. Ahora nos tomamos una cervecita para celebrarlo. Y por supuesto, gracias, Laura. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan cada semana. Pues ya lo ha dicho ella todo. Muchas gracias a ustedes por estar ahí esta semana también con nosotros. Nos vemos, o mejor dicho, nos oímos la semana que viene, en la que será una nueva etapa de primera categoría. Hasta la próxima.